conmigo a partir de hoy vamos a desarrollar el curso de filosofía. ¿Sí? Estamos entonces situándonos en la primera semana de este curso. Y por temas administrativos, solo algunas reiteraciones que son importantes de mencionar. El material, por ejemplo, que les estoy por presentar, en este caso es este, ¿sí? Este lo pueden encontrar de igual forma en su aula virtual. Ahora, por ejemplo, si el tiempo nos es un aliado, yo suelo también desarrollar algunas preguntitas de lo que hoy día vamos a venir a tratar. En este caso, de ¿no? La evaluación. Pero no creas que es lo único que tienes para trabajar. No, también vas a tener lo que corresponde a las preguntas de entrada y salida en el aula, pero de cada semana. Recomendación, por favor, resuélvelas. Resuelve sobre todo, yo te diría las de entrada, porque es una manera de ir midiéndote con lo que te has quedado del curso. Por ejemplo, yo he visto que con el profesor, muy bien, iban desarrollando la propuesta, ¿no? En este caso, entonces tú ya tienes algunas ideas. Vas con esta propuesta que has desarrollado, te diferencian de una y otro componente y tú resuelves. Entonces, de esa manera tú ya estás midiendo en qué tanto se ha quedado en ti la información y qué tan significativa se ha hecho para que luego la recuerdes de mejor forma. Acuérdate que pues para que pase de corto a largo plazo necesita un poquito de ayuda en nuestra memoria, ¿cierto? Trata de ayudarla con esta resolución de solo 5 preguntitas facilitas que tienes en tu aula virtual. Otra cosa administrativa que tenemos para el día de hoy. A ver, me voy a situar en una diapositiva. En este caso, estoy aquí, en la diapositiva de historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque en este caso, desde hoy, semana 1, hasta la semana 10, vamos a desarrollar solo lo que corresponde a periodos de filosofía, en este caso historia. Pero es muy parecido, seguro ustedes dirán, a lo que ven en el curso. Obviamente de historia sí es muy parecido porque es lo mismo. Es lo mismo. Es historia de la humanidad. A diferencia de que no vamos a quedarnos con lo que sucedió, el contexto, hechos, sino vamos a situarnos en las teorías y respuesta de algunos filósofos. Pero si te ayuda a recordar, en este caso, el ejercicio que haces en historia, también para recordar en qué momentos se divide la filosofía, úsalo, úsalo. Ayúdate de todas las herramientas que tengas disponible porque tú tienes mucha información por procesar y responder en los exámenes. Entonces, a partir de hoy hasta la 10, solo historia de la filosofía, que va a pasar por antigua, medieval, no, moderna, sí, y contemporánea, sí. Repito, antigua, medieval, ¿no? Moderna, sí, y contemporánea, sí. Ahora, aparte de eso, estamos situados en lo que viene a ser antigua, estamos aquí en Jonia. Hoy día vamos a hablar del origen, del principio, del inicio, ¿sí? Pero adicional a eso, la filosofía antigua se subdivide también en periodos. Entonces le vamos a agregar otros periodos dentro de antigua. ¿Ya? Entonces trata de llevar este orden para que si te viniese una pregunta, filosofía antigua que habla sobre el ser, y entonces tú ya vas a recordar que es una, en este caso, disciplina que está dentro de antigua, que se llama ontología. ¿Qué la vamos a ir mencionando? Todavía no toca, así que tranquilo, tranquila, vamos a ir poco a poco desarrollando esto. Pero yo ya sé que dentro de antigua va a haber 1, 2, 3 y algunos dicen 4. Pero nosotros hemos juntado a estos dos, ¿ya? Pero tiene que ver por los momentos que atravesó un poco el desarrollo de la misma Grecia. Y es por eso que le dicen las escuelas últimas, ¿no? Y además está muy poquito, muy cerquita a la propuesta después de Grecia. Y yo sé que por historia sabes a quién me puedo estar refiriendo. ¿Qué vino después de la propuesta de Grecia? Ah, sí, no se olviden de la asistencia. Muchas gracias, José. Ustedes tienen que marcar su asistencia igual que su profesora. A ver, ¿qué vino después de Grecia, chicos? Y luego de la caída de ellos, el periodo del medioevo. Muy bien, gracias Fabricio. Roma, claro.
Entonces, el último periodo de la filosofía antigua, que es ya las últimas propuestas griegas, muy cerca a que se va a llamar el eclecticismo en Roma. Por ahí se los menciono como un agregado, ¿no? Pero muy ligero para que ustedes conozcan que sí hubo filosofía en Roma. Aunque dicen unos, sí, hubo muy buenos. Ya, eso ya va a ser el cierre de este periodo. Tampoco se escribe medieval y se va de frente a moderna. ¿Ya? Cuando nos acerquemos a ese momento, sabemos que estamos acabando todo antigua. ¿Mm? Esto por temas de orden y por saber en qué momento estoy, en qué periodo estoy, cómo se relaciona uno con otro. Ya, aquí estoy diciéndote. Y a partir de la semana 11 hasta la semana 18, solo nos vamos a dedicar a disciplinas. Si por ahí no te ubicas qué son disciplinas, me voy a estas disciplinas con el fin de que tú te ubiques. Por ejemplo, ontología, nociología, que hoy las voy a mencionar de manera muy somera, muy, digamos, primaria, ¿sí? Si no entiendes mucho esto, a ver, relaciónalo con la psicología. Por ejemplo, en psicología se sabe que existen diferentes métodos, ¿no? El método correlacional, experimental, observacional, descriptivo. Pero así como también existen métodos, también existen las ramas. Yo puedo querer entender ¿no? una patología, una anomalía, me voy a este tipo de psicología. Quisiera diagnosticar, quisiera una rehabilitación, una terapia, me voy a psicología clínica, ¿sí? O quisiera, por ejemplo, ¿no? El reconocer sesgos que hacen que las personas interpreten de manera diferencial una experiencia, sesgos como la raza, la edad, la cultura. Ah, entonces te vas a eso, a la psicología diferencial. ¿Viste? Diferentes ramas siguen siendo psicología, pero ¿les interesa lo mismo de un fenómeno, una persona, una conducta? No. Por tanto, como se disgregan en lo que les interesa, se separan, se convierten en ramas. Igual la filosofía. Siguen siendo filosofías, pero no les interesa en general los temas, sino algo en específico. Por ejemplo, a la axiología le interesa el tema de por qué algo te parece valioso. Por ejemplo, lo que te explicaba el docente anterior. Es valioso, claro. De hecho que sí, profesora, es valioso porque tiene una función de utilidad. Sí, perfecto. Que se convierta en algo valioso, en algo importante. ¿Sí? Esto va muy bien. Correcto. Seguimos. Entonces, vamos al inicio de todo. Ahora sí, con todo arreglado, nos vamos al principio. Aquí estoy. Semana 1 de filosofía. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. ¿Sí? ¿Qué vamos a desarrollar hoy día? Entonces habíamos dicho los orígenes de esta disciplina, que creo que he adelantado un punto, ¿no? Cuando yo pienso en filosofía, viene a mi mente de inmediato la propuesta de Grecia. Claro, esto es cierto, ¿no? Viene a mi mente de inmediato Grecia, pero no viene, digamos, la Grecia actual, sino yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Grecia clásica. Perfecto, si estás pensando en eso, correcto. Ahora, hagamos entonces otra pregunta para que te ubiques un poquito en dónde vamos a estar con este momento del origen de la filosofía. Si es que te preguntasen, pues un filósofo, ¿cuáles son los primeros que vienen a tu mente? A ver, haz ese ejercicio de evocación, en este caso una evocación voluntaria. ¿Ah? Quiero que tu memoria se ponga a disposición de estos recuerdos. Ya, por ahí los leo. Ah, wow, Nietzsche, ya, contemporáneos. Tales, ya, muy bien. Por ahí alguno más quiere encontrar rasgos en común. Marx. Ujú. Están muy bien con los alemanes, ¿ah? Aristóteles, Descartes, Sócrates, ya, Spinoza, Wittgenstein. Ujú.
Muy bien, ya. Miren, en esta variedad de nombres que me acaban de dar a un Heráclito, ya un tanto más clásico, igual que Sócrates y Aristóteles. Muy bien, y Tales. Entonces veo que, ¿no? Los nombres no son, digamos, algo, ¿no? Muy ajeno a ti, no son personajes muy distintos, ya los conoces. Anaxímenes. Muy bien. Deben tener algo en particular. Yo puedo relacionar lo que me dice un Anaxímenes, lo que dice un Descartes, y no tener duda que siguen siendo filósofos. No porque me lo dijo alguien, no porque lo leí en un texto. Porque tengo la seguridad de que es esto. Así como veían en ciencias, porque tengo la seguridad que es, en este caso, una mezcla tal, homogénea o no. ¿Por qué? ¿Qué me da esa prueba tangible? ¿Sí? En este caso, también las hay para reconocer qué hace diferente a uno u otro filósofo y por qué habrían de llamarse de esa forma, filósofos, ¿sí? Y esto tiene que ver con el origen de la filosofía y las definiciones distintas que vamos a tratar sobre ellas. Porque acá dice bien definición en términos singulares, pero no es una. Porque así como han mencionado a alguien que tiene origen griego, como Anaxímenes, Heráclito, también han mencionado a alguien de origen francés, alguien de origen alemán, como Marx, Nietzsche, y alguien de origen austríaco, como Wittgenstein. Entonces, quiere decir esto, ¿no? Que algo, a pesar de sus diferencias, del tiempo, el momento, los hace ser filósofos. ¿Qué característica asumen estas personas? Porque tampoco son pues nada del otro mundo, los hace llamarse así. ¿Y en qué momento comenzó a crearse este término para designar un tipo de actividad? Tú rápidamente, cuando quieres decir algo que hace una persona, pues, ¿no? Reconoces el nombre y lo ves. ¿Qué hace? El filósofo anda con algo, una herramienta, un símbolo, para que se llame filósofo. ¿Mm? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y tiene que ver un poco con la etimología, que es con lo que vamos a comenzar el origen. La etimología va a ser nuestro primer gran paso. Ahí está. Y un detalle histórico, y esto importante, ¿ya? Ustedes lo ven esto, por eso traten de relacionar ahora mucho historia y filosofía. La filosofía nace en el siglo VII antes de Cristo. Ustedes reconocen, ¿no? Que esto va a ir retrocediendo. Séptimo, a la siguiente clase que vamos a ir avanzando va a estar en el siglo VI, luego va a bajar al siglo V, así, ¿no? Hasta que, bueno, nosotros no vamos a llegar al momento medieval, así que no vamos a llegar tampoco a la caída de Roma. Entonces no vamos a llegar al momento uno, ¿no? Al momento primero, pero se va a sobreentender porque vamos a pasar a moderna. Pero esto va así, ¿no? Séptimo, sexto, quinto, porque va a ir avanzando en la historia, ¿no? Porque es una manera de llevar el orden, llevar, ¿no? Cómo ha ido el paso de los hechos de uno a otro. Pero no solo se considera que nace en Grecia, sino que también se considera que nace en una ciudad en particular. ¿Esto es obvio? No. Esto, más que obvio, es necesario mencionarlo, porque no pienses que la filosofía nació así en todos los lugares o piensas en Atenas y ya, no, no. Se reunieron unas consideraciones, unos factores físicos y culturales en una particular ciudad y esto hizo que a partir de ahí se empiece a pensar distinto y algunas personas se diferencien de otras por su actividad. Entonces la filosofía comenzó como una actividad de algunos personajes respecto de cómo querían entender, cómo querían investigar, cómo querían, digamos, dar a conocer la causa o el origen de algo. ¿Sí? No me cuadraba que dijesen que el cuerpo funcionaba de tal forma. Entonces, los filósofos fueron los primeros en darse el trabajo, quizás hasta de diseccionar cuerpos, ¿no? Comparar, porque la filosofía nació así, un ámbito general. Luego, ustedes van a ver que estos se van separando por grupos, ¿no? Por eso dicen que en algunos textos dicen que es la madre de muchos saberes, y es que antes no había una mención específica para cada uno, sino que poco a poco se fueron construyendo, ¿ya? Pero
vamos a decir que aquí que los primeros filósofos son los que indagan, preguntan, ¿sí? Están ahí curioseando. Esta actividad es lo que los hace distinguirse de otros. El querer comprender, el querer saber. Por eso es que hay que analizar el término etimológico. Este término lo puedes hacer desde con filosofía, con psicología, con biología, con física, con astronomía. Puedes analizar etimológicamente el término. ¿Qué significa esto? Que te vas a ir atrás en el tiempo a saber por qué la palabra se creó de esta forma. Etimología significa revisar las primeras lenguas, que vienen a ser el griego, el latín y otras manifestaciones, porque tú ves en tu curso de historia que también han ido modificando. Me imagino que el profesor de lingüística también les dirá que por el uso, la pronunciación, la dificultad de nosotros, por ejemplo, por ejemplo, de mencionar las aspiradas, que es más fácil para los españoles, ha hecho que varias palabras cambien en su pronunciación y terminen escribiéndose de forma distinta. Es la evolución de las palabras. Esto es etimología, ¿sí? Me parece, por ejemplo, que avestruz tiene más o menos ese origen. Así que es muy, muy bonito eso de cómo han ido evolucionando las palabras. Y eso lo pueden mencionar muy bien sus profesores. Ya, este es un término de evolución de palabra. Aparecen estos señores que acá están, esta es una pintura ya más moderna, es renacentista, ¿sí? Pero que representa un poco quiénes eran todos ellos, ¿no? Y más o menos, pues, qué hacían estos personajes. No es que tú pienses en Grecia y estaban así, no, no, la verdad es que estaban un poquito más sencillos. Así es como se los imaginan, pero no estaban así. Sí, pues era un uso habitual el tema de la toga. En Roma incluso se diferencia que algunas van a ser para reuniones y otras pues no, eran digamos una especie de mezcla, ¿no? Para más facilidad en temas de trabajos diarios, ¿no? Incluso a los que ejercían política sí, para ciertos momentos sí se le exigía el uso de esta toga, ¿no? Pero normalmente los griegos no tanto, ¿no? Había como que algunas mezclas así, más sencillas también, ¿no? Acá hay algunas desconsideraciones en historia, porque Hipatia no estuvo, por ejemplo, muy cerca a un Platón y un Aristóteles, ¿no? Esto ya es posterior incluso al mismo Alejandro Magno, pero te puede dar unos indicios. Ahora, pues donde están podría ser la época de Pericles, ¿no? El Partenón pareciera, pero sí, más o menos si te das cuenta que están haciendo muchos de ellos. Si los ves, ¿no? Directamente. Unos pues están en la actitud de reflexión. Diógenes, el gran Diógenes, mientras todos ahí debaten, conversan. Diógenes muy relajado, ¿no? Otros están, pues, pareciera escribiendo. Por ahí algunos dicen que está Pitágoras, no identifico porque están bastante pequeñitos. ¿Sí? Otros, pues, realizando una especie de, ¿no? de demostración matemática. Si te das cuenta, no solo hay griegos, hay indicios de lo que ahora vamos a mencionar, porque la filosofía fue fruto, fue hija de la combinación, de la coordinación entre culturas, de este sincretismo, es decir, no que una se impuso a la otra, sino que dialogaron y que se fueron enriqueciendo. Y esto pues hace que surja un pensamiento más complejo. ¿Mm? Regreso a la imagen principal. Por eso la palabra filosofía como término no fue creado por ellos mismos, no es que yo me llamé, filósofo, no. Las personas poco a poco fueron creando este término para designar su actividad, de todos ellos que acabas de mencionar. Ahí está, antes de Cristo. Sí. Ahora, por ejemplo, eso es un verbo, el verbo filein. Luego se ha traducido como filio, que significa, pues, hijo, ¿no? Mi filio, pero en su momento significaba como el verbo amar, ¿sí? Philein es amar, en este caso está en infinitivo. Luego, se juntó esta acción, este verbo,
con ¿no? lo que viene a ser un sustantivo, Sofía, y se dijo, ¿no? La acción de amar el saber es la filosofía, no era un amor nada más, sino que nosotros estamos forzando, porque en el español tratamos de traducir, ¿no? Los que por ahí están aprendiendo otro idioma se deben dar cuenta que no hay una traducción a veces exacta, eso es cierto, pero se trata lo más posible de acercarse. Y lo que querían decir era que eran los constantemente indagadores. Por eso el filósofo no va a ser el sabio. Despercúdete de esa idea. No lo conoce todo. Estará ahí investigando, estará preguntando, pero no lo sabe. Pero sí que tiene la actitud de querer aprenderlo. Por eso se va a decir que los filósofos están en esa constante, acá está, búsqueda. Eso es lo que vas a distinguir. Si es que viniese la pregunta, ¿qué diferencia un filósofo de un sabio? Es que él busca y el otro lo tiene, nada más. Por eso etimológicamente se dice que busca, ama el saber. ¿Mm? Muy bien. Como les dije, a medida que hay tantos filósofos como ustedes han pronunciado, es que hay definiciones de filosofía, no una sola, varias, que han ido variando en el tiempo. Pero ¿qué tienen en común esos filósofos que tú mencionaste, desde Alemania, Grecia, Austria, Francia? ¿Qué tienen en común? Pues que tienen en común que todos ellos preguntan, inquieren sobre conceptos. Descartes sobre el tema de ¿cómo tengo la seguridad que existe el mundo? Descartes, en el ámbito de incluso la psicología, es quien afirma o demuestra la existencia de la conciencia, del yo. Estoy seguro. Lo más seguro que tengo es que pienso. Estoy haciendo el proceso mental cognoscitivo. Y luego aparece el mundo a través de mis sensaciones. ¿Ven? Descartes tenía lo más seguro, su propia conciencia, su yo interior, dile una introspección. Y luego sale al mundo. ¿Mm? Digamos así. Por eso, sobre todo, inquiere. Ahora, ¿qué más tiene en común la filosofía para tantas definiciones? Que se hace estas preguntas y que a veces estas preguntas suelen ser un tanto molestas o incómodas. Pero ¿cuál es el fin de ellas? Romper prejuicios, evitar malos entendidos, pensar que algunas cosas no están pues bien descritas y habría que replantearse la hipótesis, corroborarla nuevamente y llegar a un nuevo resultado. Pero lamentablemente es más fácil quedarnos con algo que dijo alguien, asumirlo como una autoridad y no cuestionarlo, ¿no? Pero el filósofo no puede quedarse con esta actitud tan sencilla. Su propia naturaleza lo hace preguntarse sobre, ¿realmente será esto? Volver a cuestionar y, como ven ahí, romper prejuicios. ¿Mm? Habíamos mencionado sobre los momentos de la historia de la filosofía, esto sí, podemos pasarlo, y que ahorita vamos a estar situados en Jonia. ¿Por qué Jonia? ¿Qué hay en Jonia? Vamos a ver. A ver, miren acá. Entonces dijimos sobre las definiciones de filosofía, tenemos al gran Pitágoras, en la época medieval a Tomás de Aquino, en la época moderna a Hegel y a Heidegger. ¿Qué tenían en común, aunque sean tan diferentes estas definiciones? Lo que tienen en común es que cuestionan, preguntan y quieren entender algo, ¿cierto? Pitágoras define a la filosofía como una contemplación. Como contemplación quiere decir como mirar las cosas con preguntas, ¿sí? Desinteresada, ¿por qué? Porque en realidad no buscaba un provecho de inmediato. No es que yo quiero entender algo para hacer un negocio, no, quiero ser un emprendedor, no. Yo entiendo algo porque quiero demostrar a los demás que sé más. No, yo quiero entender algo porque es mi naturaleza humana preguntar. Entonces el filósofo, como Pitágoras, lo que está queriendo decir es que es propio de nosotros querer adaptarnos al medio, cuestionarlo, pues cambiar la situación, pero siempre queriendo entender, conocer. Ese es propio y que la filosofía lo resalta, ¿sí?
Si por acá ven a Tomás de Aquino y les ha sonado, es porque él pertenece a la época medieval. Seguro lo reconocen más como Santo Tomás de Aquino, porque sí, es un santo. Pero miren cómo en la época medieval se definía la filosofía como una sierva de la teología. Más fácil y menos peyorativo. Peyorativo es un poco maltratador. La filosofía era una herramienta que le sirvió en la época medieval como a Tomás de Aquino, como a un San Agustín o a otros, para ayudarse, ¿no? Respecto al razonamiento y algunos para demostrar la existencia de Dios. Entonces, fue tan buena esta herramienta que ayudaba a pensar a las personas, que ayudaba a entender, no solo a pensar, sino a ordenar el pensamiento, que la usaron como una de las vías, en realidad fueron 5, para demostrar la existencia de Dios. Entonces no había que criticarlo, porque había sido demostrado. Ya más actualmente vamos a hablar de un alemán, Heidegger, que va a definir a la filosofía como aquello que hace a nosotros, y así nos llama, los extraordinarios, así nos llama este filósofo, porque somos más allá del ordinario, somos libres. Heidegger y otro grupo más llamados existencialistas van a decir que lo único que define al ser humano no es que cuánto sabe, no es que es hijo, padre, hermano, funciones, ¿no? No es todo lo que ha logrado, sino es todas estas opciones que él o ella ha elegido hacer. Lo único que define al ser humano es la libertad de hacer, las posibilidades que tiene, más allá de las limitaciones físicas, es la intencionalidad hacia el mundo. Eso es lo que dice Heidegger y los existencialistas. Por eso dices extraordinario. Lo ordinario son los objetos. El objeto solo tiene una función. Y el hombre no. El hombre es un sinfín de posibilidades. Solo que a veces no nos damos cuenta. ¿Mm? Entonces él dice, la filosofía es esto extraordinario, que piensa en algo más allá de lo ordinario. Lamentablemente, Heidegger también sabe que no todos pues queremos esto, y eso dice, nos hace vivir una vida no tan auténtica. ¿Cuándo es auténtica? Cuando eres capaz de darte cuenta que tienes esas posibilidades, esa libertad. Él, con otros más, afirman que no existiría Dios. Por eso no habría un límite, pues, ¿no? El único límite serías tú mismo y algo que no nos gusta reconocer, que el ser humano es un ser hecho para morir. Ese es el único límite que tenemos. ¿No? Listo. Llegamos a nuestro punto crucial. Por favor, mucha atención. ¿Y por qué apareció en la filosofía en ese lugar físico, profesora? ¿Por qué le pusieron ese nombre a estos señores que iban preguntando, investigando? Ya. Primero hay que situarla geográficamente. Aquí está. Geográficamente dijimos que estábamos en Jonia, ¿cierto? Eso lo mencionamos en el esquema anterior. ¿Por qué decimos que estamos en Jonia? En Jonia está una ciudad, estado, un país, digámosle así, llamado Mileto. Profesora, ¿por qué les llamaban ciudad-estado? Y es porque tenían su forma de gobierno independiente, autónoma, no dependían de otras. No es que Mileto dependía de Atenas o de la propuesta de Esparta o de Corinto, no. Tenía cada uno su forma de gobierno, pues desarrollo económico, actividades, ¿no? Para el desarrollo también de su comunidad, autónomas, ¿sí? Por eso polis o ciudades-estados. Ahora, estamos en un momento en donde ya hay ciertas ciudades, ¿ah? Porque antes de esto todavía ha habido muchas guerras y no estaba tan clara la definición. Posterior a esto vamos a ver que ya hay más seguridad, ya hay incluso tiranías, ¿no? Entonces ya hay un dominio más fuerte. Pero por ahora, ahí está que se establece. Son los primeros momentos de la humanidad. Entonces es normal. Estamos en Jonia, en la ciudad pequeñita de Mileto, y aquí, voy a cambiar de color, es donde surge la filosofía. Acá, este nombre, este tiene que ser crucial. ¿Por qué? Voy a dibujar algo. Hacia acá tengo a Macedonia, que a su vez es Europa, y por el otro lado tengo a África, que está cerca a Creta, que también es griega. Y que muchos
llaman a esta isla con el tema de la migración. Pero bueno, eso es para un tema actual. Ya. Entonces, miren, Mileto, por la ubicación estratégica en la que estaba, bordeada del mar Egeo, del mar Mediterráneo, tenía una facilidad debido a su ubicación y a la situación como estaba, quizás acá no se nota mucho, de que era muy fácil de llegar a sus puertos. Tuvo a considerarse el puerto más grande y mejor establecido de esta Grecia. Y esto hizo que ella mantuviera la comunicación, como hemos dicho, entre Europa, África y ella, Mileto, pertenece a Asia. Entonces, chicos, esto fue la primera condición para que la filosofía surja. Como dijimos, la comunicación entre culturas, ¿sí? Pero no imposición, sino que se fueron nutriendo unas de lo que venía, en este caso de otras. Pero en Mileto se iba asentando, porque fue un lugar, eh, digamos, con más posibilidades a que vengan, que ella envíe incluso. Entonces, por eso que surge acá. Y no se va a dar de igual forma en Atenas, con ellos viene después. Primero viene en filosofía en Mileto. En la actualidad está en Turquía, por si acaso. Mileto está en Turquía, ¿sí? En la provincia de Aydin. Si es que por ahí les llama la atención. No es algo inventado, sino que de verdad existió. ¿Mm? Incluso me acuerdo que en uno de los diálogos de Platón se menciona el puerto del Pireo, que todavía existe y que es uno de los puertos por donde se llega o van, visitan los turistas, en este caso, ¿no? Grecia. Imagínense. Entonces, desde esa época. ¿Qué condiciones se dieron en Mileto para que surja la filosofía? Solo dos fáciles, solo dos. Ya dijimos una, condición material. La ubicación geográfica estaba rodeada, Mileto, ¿no? Sobre todo de mar, ¿sí? Y facilitó la segunda actividad, es decir, el tema de la navegación. La mayoría de los ciudadanos de Mileto, pues eran estos pescadores, ¿no? Dominaban muy bien, conocían desde, ¿no? Los vientos, las aguas, pues, digamos, hasta cada piedra, ¿no? Camino hacia otro lugar. Entonces, estar con alguien de Mileto era ir con alguien que en la ruta se la sabía de memoria y no solo por él, sino porque era un conocimiento heredado de sus padres, de sus abuelos. Entonces, la gente sabía que ellos, ¿no? Tenían esta técnica, pero como algo propio. Esto hace que las embarcaciones también se vuelvan mejores, se especialicen, porque es una actividad constante y diaria. Debido a esto, es que otros empiezan a llegar hacia donde está Mileto y empieza a desarrollarse la actividad económica, pero de manera intensa. ¿Qué hace esto? Movilización, pues, de dinero, actividad intensa, genera prosperidad. Por ahí se escucha, está saludando mi mascota. ¿Sí? Intensa actividad. ¿Qué otras condiciones se dieron para que se originara la filosofía? Las segundas condiciones que se dieron va a ser las condiciones culturales. Entonces, las primeras fueron materiales y las segundas van a ser culturales. Debido a la intensa actividad comercial que va a haber en este puerto, que Mileto va a generar como el mejor puerto para pues proveerse de, ¿no? Alimentos, los navegantes, de rutas, quedarse algunos días, ¿no? Esto va a ser lo que se genera después, la, en este caso, o el intercambio cultural. Mucho intercambio cultural entre los de Mileto y las personas que, como vieron, no solo venían de un continente, porque el que venía de Macedonia tenía una influencia europea. ¿Quién fue de Macedonia? Por ahí, seguro por historia lo están ubicando. ¿Quién es de Macedonia? Y en un momento los mismos atenienses a él le dicen meteco, que significaba extranjero. Ya, claro, el más reconocido, ajá, ya, sí, en temas, ¿no? El gran Alejandro
Magno. Sí. Ujú, por ahí he visto un comentario. No, no sé por qué no puedo ver los más otros mensajes. Ahorita los activo. Listo, entonces sí, ya. ¿Ven? En algún momento los atenienses le llaman así a Alejandro Magno, em, debido a que no lo consideraban propiamente un griego, porque Atenas llega a tener tanto dominio económico, político, social, que se consideraban que solo eran griegos los que eran de esa ciudad. Entonces, pero, en realidad, pues Grecia era todo, ¿no? Grecia era, era, digamos así, todo. Allá, por ahí veo Aristóteles. Aristóteles era esta girita, sí. Ujú, sí. Ya, este intercambio comercial que se da en Mileto con otros continentes, otras religiones, otras culturas. En Europa se creía, por ejemplo, con los babilónicos en Marduk. En África, que está cerca a Creta, estaban con los egipcios. Y estamos en Europa, en donde se ve a los dioses como Zeus. Ya, ni siquiera piensan lo mismo, ni siquiera hablan el mismo lenguaje, pero esto no va a ser, ¿no? Dificultades para que intercambien de manera cultural sus conocimientos, ¿no? Para que aprendan uno del otro y se dé una condición más, ¿sí? En este tema, que es que en Mileto existió lo que se llamó una democracia esclavista. ¿A qué se llama esto? Demos es pueblo y kratos significa poder. Demos, pueblo y kratos, poder. Pues significaba que el pueblo tenía el poder, ¿no? Es decir, que los ciudadanos, pero había esclavos. Los esclavos, según ellos justifican, los historiadores, sirvieron para que la actividad económica se mantenga. Y la existencia de la democracia, que hacía que algunos fuesen ciudadanos, permitió que estos mismos dispongan de su tiempo para desarrollar actividades, aprendan de este intercambio cultural y posteriormente sean ellos los que desarrollen la filosofía. No sé si soy yo, pero no, no No, logro. no A eres mí tú, también me pasa. ¿Qué a mí pasó? también se me paró ahora. Igual. Chorista. Choristar. Uy, pensé que Win. Ya llega ya. Ah, la wey. Charizard, pues cuando no.
¿Se me escuchó? Sí, le Profesora. escucho. Sí, profesora, sí se lo Sí, sí, escucha. sí. Gracias. Sí, sin querer, partí el enchufe. Gracias. Ya, retornamos entonces. ¿Dónde estábamos? Aquí con la parte última de las condiciones culturales. Ahí estamos. Ya, igual yo los estaba siguiendo con el otro usuario. No se asusten. Estábamos entonces aquí terminando la parte de cómo empezaron a, digamos, a relacionarse estas culturas en un solo lugar que fue Mileto. Están con hambre ya, chicos, tranquilos. ¿Sí? Ahora, como les decía, no, la democracia permitía que a todos participen, ¿sí? Estos ciudadanos se tenían muchos requisitos. Por ejemplo, solo podían ser varones, adultos, no mujeres, ¿no? Y se discriminaba todo aquel que no tuviera el origen de la cultura griega. Entonces, por eso es que incluso a Alejandro le decían que tenía incluso más descendencia de otra propuesta, ¿no? Pero el mismo Alejandro, pues, critica esto. ¿Qué más permitió el origen de la filosofía? Iba a ser la religión griega, ¿ya? En este caso, la religión griega no fue intolerante, no es que y vinieron y no escucharon la propuesta que venían de los babilónicos, no es así. Al contrario, lo que va a suceder es que ellos escuchan, porque es una religión pluralista. Es una religión que no creía en un solo Dios y tampoco había los dioses eternos y únicos, sino había una especie de gradación, ¿no? Dioses, semidioses, seres sobrenaturales. Esto hizo que fuese más fácil escuchar a los otros y que los mitos de los cuales eran el origen de los dioses, como por ejemplo Zeus, sabemos que fue, ¿no? Un mito, ahora le decimos, y como que parte de la imaginación, pero en ese momento era real. Con esto me ayudo para avanzar al otro paso. Y es que los mitos sí servían. Los mitos que originaron las explicaciones de cómo aparecieron los dioses, de cómo está todo en ese momento, ¿no? En ese ahora, pues servían para entender las cosas, ¿no? Zeus fue hijo de Cronos, pero se supone que ellos entraron en un nuevo momento, porque Zeus representaba la caída de un momento, en este caso, ¿no? Que fue el tema de su padre, un titán. Era una explicación, sirvió, guiaba a las personas, pero no fue impositivo y esto fue una de las condiciones que permitió el origen de la filosofía, como dijimos en Mileto. ¿Qué más podemos reconocer sobre esto? Bueno, podemos reconocer que sí bien se dio en Jonia, en esta ciudad-estado, pero no fue en un día para otro. Por eso pasé a este momento. Y es que se dio el paso del mito al logos en Mileto, pero fue paulatino. Los mitos de inmediato no es que fueron desestimados, no es que la gente dejó de creer en los dioses ya, fue poco a poco y hasta que se asentó la creencia en el logos. Por tanto, empezaron a darse las explicaciones de forma más ordenada, más demostrable, ¿sí? Y esto empezó a perderse, es decir, se empezó a caer la fe en esos dioses. Quizás aparecieron luego otros, pero ya no estaban tan relacionados a la explicación de cómo se dio el origen del mundo o cómo va a ser mi destino. A medida de que se pierde la creencia en el mito, las personas empiezan a ganar libertad. Ustedes sabían que en Grecia se decía que toda persona ya nacía con el destino marcado y que habían personajes que te ayudaban a saber tu destino. Esto creo que lo de... Claro, Cronos se comía a sus hijos, por ejemplo. En Edipo Rey, muy bien, por ahí nos dice Freddy. El destino trágico de Edipo, ¿no? Lo podemos saber. El oráculo, el destino, claro, no había hombre ni Dios que podía oponérsele al destino, porque era una regla general. Pero entonces esto significaba que no había pues mayor salida. Por tanto, esto dejó quedando, ¿no? Quedó ahí poco a poco y empieza a ganarse la idea de que el destino es algo propio de las personas que se construye y esto va a llegar
con la filosofía. No fue solamente en Delfos, hubieron varios oráculos. El más conocido es Delfos. Tiresias fue otro oráculo también. El paso del mito a logos. Hay una diferencia crucial entre las preguntas filosóficas y científicas. Yo creo que se puede resumir en 2 o 3 palabras. Bueno, yo voy a tener unas preguntas científicas utilitarias, ¿ya? Científicas aplicadas, digamos. Mientras que me voy a dirigir a una filosofía con una propuesta más universal, más pura. Por eso hay una diferenciación a leguas, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo? Las preguntas filosóficas tienen una tendencia de no ser respondidas de inmediato, sino que quieren que indagues más. Sí tienen respuestas, pero buscan que seas más analítico y que antes de responder, ya, para esto sirve algo, primero que entendas. Por ejemplo, ¿cuál es el fundamento de la moral? Antes de preguntarte cuál es lo que respalda la moral, el fundamento, ¿tú sabes la diferencia entre moral y amoral? Pregúntate primero eso. ¿Qué hace que una persona se considere moral y no otro? ¿Qué características tiene la moral? Limpia el conocimiento. Entonces, eso podría ser que distinga las preguntas filosóficas de las científicas, que sí te piden más indagación, pero sus respuestas buscan ser utilitarias. Acuérdate, me estoy yendo a ciencias aplicadas. ¿Mm? Listo. Seguimos. Ya estamos bien de tiempo, estamos bien de tiempo. Los filósofos, para considerarse de esa forma, han asumido una actitud. ¿Qué es una actitud? Es una forma de respuesta ante los fenómenos de naturaleza, ante el conocimiento, ante lo que suceda, ¿no? Se fue el internet, algunos reaccionaron, otros no, ya. Esas son actitudes, son respuestas. La actitud de los filósofos, cuando ya se reconocen a sí mismos, como lo dijo Pitágoras, el primero en decirse, ¿no? Filósofo, es decir, no que tiene el saber, sino que lo está buscando, es que ellos, ¿no? Van a tener una forma diferente de ver las cosas, como si hubieran unos lentes. Por ejemplo, pues mientras algunos dicen que ya el problema puede estar resuelto, los filósofos tienen una actitud de preguntarse si es que se puede analizar desde otra perspectiva. Solo analizamos la pandemia desde el ámbito quizás médico, no puede analizarse desde el ámbito psicológico, social o en base a la condición humana. Piensen en las primeras pestes que asolaron a la humanidad. ¿No tiene que ver un poco con el comportamiento que nos hace propios a nosotros para saber cómo éstas se difuminaron tan rápido? Y si cambiásemos primero eso, antes de buscar una respuesta inmediata, ¿de qué vale una respuesta si no cambiamos en esto? Esto puede ser una actitud problemática, ¿no? Miren, de pasar de la peste a preguntarse sobre qué nos hace humanos. Luego, el filósofo también es crítico, mientras que unos se quedan, digamos, solamente con una respuesta o una teoría, el filósofo, en cambio, perdónenme, mi chihuahua está por aquí, el filósofo, en cambio, asumiría, ¿no? Encontrar una contradicción. En este caso, frente a algo que parece ser, digamos, sencillo. Esto, por ejemplo, lo hizo Descartes. Descartes asumió esa actitud crítica, que significa que, pues, él no se quedaba con el conocimiento tangible de los sentidos. Él llegó a decir, ¿cómo voy a confiar en los sentidos si alguna vez me han engañado? Y quien ya me engañó me puede volver a engañar. Y es por eso que Descartes dice, no asumas nada como cierto o como conocimiento, ¿sí? No tienes las pruebas realmente, ¿no? Ahí, eficientes. Si es que alguna vez han mostrado algunas cosas que no va, mejor duda, dice. Es crítico. ¿Por qué el conocimiento filosófico es racional? Porque le da a sus respuestas los mejores argumentos. Cuidado, hay una diferenciación entre argumentos y falacias. Normalmente nosotros, pensando que son argumentos, usamos falacias. Como por ejemplo, algunas conocidas son ad baculum, ad populum, ad misericordiam. Tienen el nombre en latín. Son de la autoridad, de la misericordia y lo que piensa la mayoría, en este caso. Se suele decir, ¿no? Pero ¿cómo no vas a creer en esto? Si la mayoría o todos saben que esto es cierto. Esto es, ¿no? Ad populum. O ¿cómo no le van a hacer caso? ¿No ven en qué situación está? Ad misericordia, ¿sí?
o ad baculum, que es en este caso de autoridad. Tienen que escuchar lo que él dice, debe ser cierto, porque miren quién es, y se convierte en quien respalda los comentarios, pero puede ser que sea solamente un cantante y esté terminando hablando en términos de educación. A menos que sea un cantante que tenga buenas propuestas en eso, o que tenga conocimientos, es respetable, pero es como si le pidiera yo a alguien de un reality opinar de política. Creo que ahí está haciendo una falacia, ¿no? Exacto, eso no sería racional, sino sería una falacia de Alba Colón. Puedo traer algunas falacias para divertirnos que seguro las deben haber escuchado y no sabían que eran falacias. La actitud filosófica también es radical, se refiere a que va al origen de las cosas, y eso lo vamos a hacer la otra semana, cuando busquemos la causa originaria. Y es totalizadora. ¿Qué significa esto? Que busca explicar toda la realidad, busca explicar y entender y que este conocimiento se haga universal. En 2 minutos explico las disciplinas, que eso va a venir a partir de la semana 11. Podemos hacer un análisis etimológico, que es separo la palabra en dos. Y así vas a saber de qué trata cada disciplina. Onto trata de estudiar la existencia. Por ejemplo, yo acá tengo alcohol, ¿no? Este es un tipo de existencia tangible, pero también existirán existencias como la libertad. Estos conceptos, sí, ¿son tangibles? No. ¿Quién se encarga de entender los tipos de existencia? La ontología. Se pregunta por el ser o la existencia. Nociología. Logía es aquí estudio. Nocio significa conocimiento. ¿Tienes el conocimiento, por ejemplo, de saber la demostración matemática de un ejercicio? Claro, pero también tienes el conocimiento de saber, ¿no? ¿Qué carro te va a llevar a tu casa cuando sales? Sí, los dos son conocimientos, pero son distintos niveles. ¿Quién estudia eso? La nociología, y además se pregunta si el ser humano tiene la posibilidad de conocerlo todo, o con los sentidos o con la razón. Siguientes disciplinas, episteme, en este caso, ciencia y logía, estudio. ¿Qué es la episteme? La ciencia. La filosofía y la ciencia se unieron y formaron la disciplina de la epistemología, que se pregunta sobre la ciencia, su metodología, sus paradigmas. La axiología estudiaría lo que es valioso, lo que es estimable. ¿Por qué? ¿No? Yo prefiero, digamos así, algo más saludable y otros prefieren algo más económico. ¿Quién define los valores en la sociedad? ¿La sociedad misma? ¿Los sujetos? ¿La historia? ¿La economía? Eso lo vamos a hacer con axiología. Valores en general. Cuando hablo de valores morales, voy a hablar de la ética. ¿Qué hace una persona ética? ¿Por qué cumple las normas? ¿Y por qué no simplemente sigue lo que le guía su instinto? ¿Para qué tenemos normas? ¿Para solo convivir mejor o porque nos llevan a la felicidad? Y la última es la estética, no, penúltima, que habla sobre la disciplina del arte. ¿Qué hace que una cosa sea arte? ¿Que esté en un museo o que lo haya hecho un artista? Y nuestro estímulo frente al arte siempre es agradable. ¿Cómo es el arte? ¿Nos puede hacer ser críticos? Y nos vamos con la antropología, me roba un minuto más, y la filosofía política. La filosofía política, por ejemplo, tenemos a Nicolás Maquiavelo, que decía el fin justifica los medios, escritor del Príncipe, buscaba cuál es la mejor forma de organizar un Estado, en este caso fue Florencia, y de eso va a hablar la filosofía política. ¿Cuándo hay democracia? ¿Qué es democracia? Y la antropología filosófica se va a preguntar sobre el sentido de la vida humana. ¿Listo, chicos? Volé un poquito con estas últimas disciplinas. Dejo de grabar. Les agradezco la atención, aunque en la parte última nos hemos acelerado un poco.